En esta ocasión vamos a hablar de las escalas. Cuando queremos dibujar un objeto grande, por ejemplo un coche, no podemos dibujarlo a su tamaño real. Evidentemente no nos cabría en el papel. Aquí lo tienes, ves que el dibujo es mucho más pequeño que el coche. Pero si los objetos son demasiado pequeños, por ejemplo un insecto o una aguja, es conveniente realizar el dibujo a un tamaño ampliado. Si no, no veríamos prácticamente nada. Observa la cantidad de elementos que tiene una aguja. Parece un elemento muy simple, pero no siempre lo es. Las escalas son herramientas que nos permiten representar objetos en un tamaño proporcional a su tamaño real. Con las escalas podemos reducir o ampliar una representación sin perder la relación proporcional entre los diferentes elementos. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un objeto con diferentes partes, si lo dibujamos a escala, esas partes las ampliamos o reducimos en la misma proporción. Las escalas se utilizan en diferentes disciplinas como la arquitectura, el diseño, la cartografía y las artes visuales. ¿Qué es la escala? Es la razón que existe entre las dimensiones de un dibujo y sus correspondientes medidas en la realidad. Esto lo vamos a ver más detenidamente. Esta relación puede expresarse en forma de proporción, aquí lo tienes, y en forma de fracción. El primer número indica la unidad de medida en la representación, es decir, lo que mide en el dibujo. El segundo número representa la unidad de medida en el objeto real, evidentemente en la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos escala 2/3. 2 sería lo que mide ese objeto en el dibujo y 3 en la realidad. Es común en planos arquitectónicos, maquetas y mapas. En cartografía, los mapas emplean escalas para representar distancias reales en un espacio limitado. Evidentemente, los terrenos son muchísimo más grandes que el papel. Las escalas nos permiten calcular la distancia real entre dos puntos en un mapa. Tenemos que tener en cuenta la relación de escala. También podemos utilizar una escala gráfica. Se basa en una línea dividida en segmentos que representan diferentes unidades de medida. Lo tenemos ahí en la parte de abajo. Eso sería una escala gráfica. Al medir la distancia de la representación gráfica, se busca el segmento equivalente en la línea de escala para determinar la medida real. Se utiliza en mapas, planos y representaciones visuales de objetos. Aquí tenemos ejemplos de escalas gráficas. Ves las dimensiones en el dibujo, lo que mediría en el dibujo y su correspondencia con la realidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Por lo tanto, tenemos dos tipos de escala, escala gráfica y escala numérica. Son las que hemos visto hasta ahora. Pero también podemos hacer otra clasificación de las escalas. Escala natural, escala de ampliación y escala de reducción. Verás que es muy fácil. Aquí tenemos un ejemplo. En la escala natural, que es la que tenemos en el centro, 1, 1, el dibujo del objeto tiene las mismas dimensiones que su objeto en la realidad. Puedes observar, en el caso de la escala de reducción, que el dibujo del objeto es más pequeño que el objeto y cuando tenemos una escala de ampliación, ese dibujo es mayor que el objeto. Comenzamos con la escala natural. Nos encontramos delante de una escala natural cuando el tamaño real del objeto representado coincide con el tamaño de la representación. Las medidas en el dibujo y en el objeto coinciden. Se trata de la relación 1:1. El tamaño del plano que utilizamos debe ser de un tamaño adecuado para dibujar el objeto en su tamaño real. Vamos con la escala de reducción.
Este tipo de escala la encontramos cuando el tamaño de la representación en el plano es menor que el objeto real. Se utiliza para representar terrenos extensos, planos de casas u objetos de grandes dimensiones. Aquí tenemos unos ejemplos en mapas, casas o unas máquinas grandes. Vamos con la escala de ampliación. Se utiliza para representar objetos de pequeñas dimensiones o difíciles de ver a simple vista. El tamaño del objeto es más pequeño que el tamaño de su representación. Por ejemplo, escala 20:1. Cada 20 centímetros del dibujo en este caso representa 1 centímetro en la realidad. El numerador, como puedes ver, es más grande que el denominador. En este caso vamos a ver qué son las escalas normalizadas. Aunque se puede utilizar cualquier valor de escala, en la práctica se recomienda utilizar ciertos valores normalizados en los planos técnicos para facilitar la lectura de las dimensiones. Estas son algunas de las escalas normalizadas. En casos especiales, como en la construcción de edificios, se utilizan escalas intermedias como la escala 1:40 o la escala 1:25. No quiere decir que las escalas no normalizadas sean incorrectas. Vamos a ver un par de problemas. Si en un plano dos pueblos están separados por 20 centímetros, medimos con la regla y nos da 20 centímetros, y la escala del plano es 1/100.000, ¿cuál es la distancia real entre los dos pueblos? Vamos a calcularlo. 1 centímetro en el dibujo son 100.000 en la realidad, como podemos ver en el valor de la escala. Por lo tanto, tendremos que multiplicar esos 20 centímetros por 100.000. Nos quedan 2 millones de centímetros, pero evidentemente lo vamos a pasar a unas unidades más apropiadas. Ese sería el resultado, pero lo vamos a pasar a kilómetros. La respuesta es 20 kilómetros, aunque la otra también es correcta, lo daremos en kilómetros por ser más lógico, nada más. Vamos con un segundo problema. Vas a dibujar tu habitación a escala 1:20. Si tu habitación mide 3 metros de larga, ¿cuánto deberá medir en el plano? En este caso, el dibujo de la habitación es 20 veces más pequeño. Por lo tanto, debes dividir 3 metros entre 20. El resultado, 0,15 metros. Lo vamos a pasar a centímetros por ser más lógico, dando como solución 15 centímetros. Y con esto hemos terminado.